sean todos bienvenidos a su podcast. Vamos a tener una experiencia más en cuanto a compartir un tema y otro episodio interesante que me estoy acomodando en la silla y estoy tratando de sentirme lo mejor y más cómodo posible en cuanto a hacer este podcast. He hecho algunos cambios, me ha dejado un poco, trato de moverme en la silla lo menos posible, pero bueno, todavía esta silla también tiene unas rueditas y todo, pero yo creo que es parte de la dinámica, tampoco creo que se vea tan mal. Bueno, de todas maneras, en la medida que vayamos haciendo más capítulos, episodios, vamos mejorando. Pero el episodio de hoy es interesante, me parece que es bueno hablar de este tema. Hay un filósofo, se le dice pesimista, también animalista, y bueno, es un filósofo no es de ahorita tampoco, es exactamente de eso del siglo XVIII, por aquí, si mal no recuerdo. Pero él tiene un libro que el nombre es un poquito difícil de pronunciar, aquí lo tengo anotado, y también tiene un fragmento que les voy a leer, que está tomado de este libro, que sirve de punto de partida para el tema que vamos a iniciar. El tema en cuestión, que es el que está pensado para analizar brevemente y viendo el punto práctico siempre, lo más pragmático posible, es en cuanto a lo que vamos a desarrollar en este podcast, que se llama En Cuestión, el título que ya está súper anunciado y que tiene que ver con el dilema del erizo. Y si erizo, estamos hablando del puercoespín, el animal, un animalito que quizás no sea muy común, o por lo menos no sé, en algunos lugares pudiera ser más que otros, no se ve tanto por allí como otros animalitos que solemos ver, pero no es como la iguana que ven en cada momento, ni como un ratón, pero es un animal sí conocido. Pero la cuestión de este animal es que él tiene unas espinas. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de este animalito? Bueno, quien primero habla de él, no vamos a decir primero de toda la vida, pero que es el párrafo que tomó de referencia del libro que les dije que es difícil de pronunciar, de Arthur Schopenhauer, que se llama Parerga y Paralipomena. ¿Sí? Ya después le hablaré un poco más, ahorita no me voy a centrar en eso, de qué significa esto y toda la cosa, porque se trata de vocablos alemán y tiene que ver con la procedencia del hombre en cuestión de Schopenhauer, ¿sí? Pero en ese libro, en el volumen 2, capítulo 31, sección 396, que aquí lo tengo, por eso les voy a leer, y por eso es que estoy tirando mi mirada hacia abajo, textualmente dice: un día de invierno, un grupo de erizos se acurrucaron para calentarse del frío, pero cuando se acercaron empezaron a pincharse con sus púas y se vieron obligados a dispersarse, huyendo del dolor que los hacía producir la cercanía de uno con el otro. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que volvieron a sentir frío y con él la necesidad de volver a reunirse. De modo que los erizos estaban debatiendo entre el frío y el dolor. Así pues, después de muchas vueltas entre las que se acurrucaban y volvían a dispersarse, descubrieron una distancia apropiada. Y en esa distancia no estaban tan cerca como para pincharse, hacerse daño, y tampoco estaban tan lejos como para ponerse frío. Entonces, como podemos ver aquí, es un dilema, exactamente una paradoja, porque ni tan lejos, porque iban a sentir frío, y así la necesidad de acercarse, pero tampoco podían estar tan cerca porque se iban a pinchar, se iban a hacer daño. O sea, entre el frío y el dolor, eso era en lo que estaban debatiendo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, esto ya poniéndolo a un lado del parrafito en cuestión del libro de Arthur Schopenhauer, es lo que acabamos de decir, es esta paradoja. Vamos a ver qué tiene que ver esto con algo práctico
y de lo que explicaba Schopenhauer, ¿no? Y otros autores han explicado también, de que trata o cuál es la versión moraleja cuestión. Y trata de las relaciones interpersonales, las relaciones humanas, las relaciones de seres vivos en general, ¿sí? Y es que hay un dilema, parece que mientras más conoces de alguien o más nos acercamos a ese alguien, y es necesario para conocerle, creemos que llegamos a un punto que la intimidad en el contacto con este alguien hasta nos provoca repulsión. Es algo que no decimos que ocurre al principio como una especie de cosa que yo tenía plenamente planeada, pero que se deriva de la cercanía, de la intimidad, de la percepción. Y no hablo solamente de connotaciones sexuales explícitamente, porque envuelve a toda, como ya mencioné, las relaciones interpersonales, y va más allá también la de los animales, vivos, de todo ser vivo. Pero hay una necesidad con el ser humano, que el ser humano debería, por su inteligencia, y debería hacerlo mucho más rápido, aunque también hay una situación allí que no es tan, digamos, exactamente así, dependiendo de unos y de otros, y dependiendo de la afinidad que tenga uno con otro, pero a la larga esta afinidad provoca un cierto malestar, ¿sí? Entonces, la necesidad de alejarse pudiera estar allí debatiendo, pero si se aleja demasiado, entonces puede que tenga la necesidad de otra vez acercarse. Entonces pudiera verse así como una relación tóxica, ¿sí? Es usando una frase muy común estos días, ¿sí? Una relación tóxica quiere decir que, bueno, estás indeciso o te terminas de comprometer en esta relación lo más posible y eres fiel a ella, y no estoy hablando igualmente, no estoy hablando de relaciones de pareja ni de cuestiones sentimentales, nada, ¿sí? Okay. No se limita a eso, como ya mencioné, pero bueno, lo que quiero decir aquí es que no se limita solo a relaciones, si en el sentido de que estas se prolongan en el tiempo sobre la necesidad y es una cuestión altruista si perseveran, muy a pesar de los altibajos de cualquier tipo de relación. Es decir, se piensa en un bien mayor. En un mayor bueno, que no voy a morir de frío, como en el caso de los erizos, ¿sí? Así que bueno, vamos a llegar a un acuerdo de coexistencia para no estar en una distancia tan lejana ni tan cercana para que las pullas me hagan daño. Hablo de los erizos. O la misma analogía tiene que ver con el dolor, que no produzca dolor, pero tampoco sea tan lejana como para que el dolor tenga que ver ahora con la soledad, ¿sí? Entonces, hay una necesidad allí que es, digamos, sobrevenida, que yo no planifico, que está per se. En el caso de los erizos, ni pedí nacer con estas pullas, ¿sí? Estos erizos, yo no nací con eso porque yo me lo autoimpuse, ni tampoco la necesidad de frío es algo que yo lleve conmigo porque yo, digamos, tengo una cuestión de que por mi misma circunstancia yo me lo autopuse, como que si yo tuviera la necesidad de frío a propósito. Es simplemente algo que está igual que las pullas, por así decirlo, ¿sí? Entonces, esta necesidad no tiene nada que ver conmigo y al mismo tiempo padezco de ella. Tendría yo que convivir con el otro porque no puedo ser autosuficiente en el sentido de cómo sobrellevarlo, ¿sí? Esto no quiere decir una dependencia, sino más bien una interdependencia, que es diferente a una especie de dependencia emocional. Más bien aquí tendría yo que tener, como dice Daniel Goleman, inteligencia emocional. En la medida que yo tengo una inteligencia emocional consolidada, o por lo menos bastante ganada, yo pudiera no tener esta dependencia del otro a un grado
que me vaya a hacer daño, ¿sí? Es decir, no me voy a acercar tanto porque las pullas me van a hacer daño. Así que yo tendría que, en vista de que hay una reciprocidad, llegar a acuerdos mínimos, ¿sí? En acuerdos de convivencia, se le puede decir. Así que, a diferencia de los animales, los seres humanos, sí que podemos llegar a estos acuerdos. Y hasta lo podemos, de alguna manera, exponer abiertamente por medio de una comunicación asertiva. De modo que no tengas tampoco, en función de esta necesidad que pudiera convertirse más bien en una especie de esclavitud con el otro. Más bien, lo que tiene que ver esto es con un convivir, un ganar-ganar, si se quiere. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Llegar a acuerdos, ¿sí? Y la sociedad en general, que somos seres sociales por excelencia, los seres humanos, justamente podemos tener acuerdos en convivencia que ponen por escrito que tienen que ver con el contrato social. Y ciertamente esta dependencia no tiene por qué volverse tóxica, ni siquiera en el plano familiar. Entonces, lo que hay que hacer, y es lo que se desprende de esta paradoja, es que si bien es como un bucle, no tiene por qué ser un círculo vicioso, sino uno virtuoso. Y bueno, es interesante porque todos nosotros tendremos, y según nuestra circunstancia y con aquellos que nos rodean, ¿sí? Porque estamos en un ambiente del que formamos parte, ¿sí? Tenemos que buscar una forma de convivir. Nuestro cerebro también nos va a ayudar en el sentido de que aquello de la heurística, ¿sí? Que también se señalaba en otro Daniel, pero Daniel Kahneman, él señalaba que es bueno buscar el mejor camino, el mejor recorrido. Eso tiene que ver con la holística, tiene que ver también con otra ciencia de esta computacional, se me olvida el nombre ahorita, pero sí, buscar la mejor ruta posible. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una economía eficiente, si se quiere. Porque hablamos de economía, sí, porque buscamos los acuerdos para no revoltarnos respecto a cómo convivimos con otras personas o con nuestra comunidad en general, ¿sí? Pero con aquellos más cercanos en particular es cuanto más nos cuesta, en el sentido de que estos, pues, van a ver más nuestras debilidades y falencias y nosotros también vamos a ver más las de ellos. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca. Porque en la medida que convivimos, esto va quedando más expuesto. Es como cuando uno ve en una lupa o en sí, ¿verdad? Y puede ver los detalles. Pero esa cercanía nos hace ver las cosas feas del otro lado, ¿sí? Aquellas que generalmente queremos ocultar. Las redes sociales, por ejemplo, son una cuestión que podemos ver en relaciones. Queremos demostrar nuestra mejor cara, ¿sí? Pero nuestras debilidades, falencias, defectos, como quiera que lo llamen, siempre no es algo digno que nosotros digamos, mira, esto también, sino que siempre se trata de ocultar. No es sino hasta la estrechez plena o la estrechez máxima donde estas se ven expuestas, porque nuestra naturalidad siempre va a prevalecer. No lo artificial y pues lo que queremos esconder, no estoy diciendo que sea por maldad ni nada de eso, todos queremos mostrar nuestra mejor cara, de hecho es la primera impresión, ¿no? Pero no tiene por qué ser la última, y bueno que nosotros profundicemos y seamos lo más transparentes posible, porque al final quedaremos expuestos y la persona del otro lado también debe buscar el punto medio, ¿sí? Para ver en el otro no solo aquellas supuestas carencias o defectos, sino enfocarse en lo bueno. Que esto es difícil, no estoy diciendo que esto sea fácil, pero también debemos buscar la manera de convivir como los erizos, para no morirnos de frío, ¿sí? Es decir, soportar el dolor y más bien hacer esto más llevadero. Tampoco infligir dolor al otro,
En este sentido, hay muchas cosas que podemos hacer, pero no solamente la petición, sino de manera proactiva, ¿sí? De manera positiva. ¿Qué puedo hacer? Realmente siempre voy a estar pensando qué puedo hacer el otro por mí. Del otro, él debería encargarse de lo mismo y seguramente nos encontraremos en el punto medio. Esto de relaciones humanas no es fácil, ¿no? Pero sí que es sostenible, porque si no todo fuera extremadamente caótico, como suele ser también, ¿no? No estamos diciendo de que no haya un problema, ni tengan por qué aparecer en el futuro. Lo que estamos diciendo con esto, y esta lección que yo también absorbo para mí, es que la teoría de grafos, esta que se me había olvidado hace ratico, de la teoría de la computación, y ahorita no recuerdo, tiene que ver con buscar el mejor recorrido, precisas y también que nosotros podamos ver el camino más corto, que nos agote menos y que podamos establecer relaciones sanas, quizás partiendo de reconocer las diferencias y de aceptarlas, aquellas que son tolerables, ¿sí? La tolerancia tiene que ver con esto, con encontrar la media, no la media naranja, sino la media dorada. La media dorada tiene que ser el punto medio, reconociendo defectos y virtudes y abrazando las virtudes y no haciendo de los defectos, porque además no se mejoran tampoco, y hay algunos que son inmutables, ¿sí? O sea, que son propios de la característica del otro, que yo también estoy luchando con los míos, de los cuales hay que ser muy susceptible. Hablo de susceptible no en el cómo los veo, sino en el cómo asuman los de otros. Es decir, debe haber cierta delicadez si alguien se ha abierto o se ha expuesto, te han revelado cosas que son privadas y íntimas incluso, entonces tú no deberías estar feriando eso al cuatro vientos. De eso se trata el respeto por el otro, ¿no? Y en este mundo de redes sociales donde la distancia hace que el otro escriba y hasta se atreva a decir cosas que no diría face to face, entonces eso de verdad que ha causado muchas heridas y en el sentimiento de unos con el otro, en el sentido de que se ve al otro no como una persona, un sujeto, que yo también, al igual que él, somos seres humanos y eso tenemos en común, más allá de la diferencia, sino que yo me atrevo a ver al otro objetivo, lo cosifico, lo veo como objeto más que como un sujeto. Igual a mí, aún me da diferencia que bueno, yo soy uno más y no el centro, así que así como los demás me están tolerando, yo convivo con ellos, quizás yo los esté soportando algo y seguramente ellos también estarían soportando algo de mí. Y si yo voy con esa mentalidad que no tiene nada que ver con un romanticismo que no tiene nada que ver con una convivencia real, ¿sí? Porque voy a leer un fragmento que hoy estoy inclinando ya para concluir, porque resulta que es mejor cercanía o lejanía, relajación o tensión, conformidad o disconformidad, relación o revelación, ocultamiento, seguridad o incertidumbre. La empatía nos va a ayudar a encontrar un punto medio. No eres decidido tener espinas ni tener frío. Pero lo que sí podemos hacer de forma inteligente es, bueno, buscar la mejor manera, el punto medio que nos ayude a convivir y no fallecer en el intento y evitar relaciones que nos hagan daño, pero también evitar hacer daño en nuestra relación. Muy bien, esto es lo que
tengo que decir al respecto. Hay mucho que pudiéramos agregar, pero seguramente ya habrá oportunidad no sé, de profundizar en este tema y seguramente tendrá que ver con otros en el futuro. Hasta aquí. Muchas gracias por vernos. Chao, chao.